La ley de confianza ciudadana, si bien es cierto que no es una ley de carácter fiscal y no tendría por qué contemplarse dentro de si somos muy estrictos, dentro de las expectativas de reforma fiscal, en virtud de que no se trata de una ley, de corte tributario, es una ley administrativa de interés social que sí tiene como propósito, al final de cuentas, repercutir en el ámbito tributario, no solamente en el tributario, sino también prácticamente en cualquier relación que tenga el gobernado con las instituciones públicas, con la administración pública federal. Entonces, en ese sentido, creo que resulta de sumo interés el tratar este tema, por eso es que lo incluyo en esta plática. ¿En qué consiste esta ley de fortalecimiento a la confianza ciudadana? Esta es una propuesta del senador Ricardo Monreal y fue presentada hace poco menos de un mes, particularmente el 13 de noviembre. ¿Y cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de esta iniciativa que se presentó, que se está promoviendo? Es generar un vínculo de confianza que parece que, bueno, al menos desde que yo me dedico profesionalmente a las cuestiones contables y legales, pues parece que existe todo entre la relación de gobierno-gobernado, menos confianza. Y bueno, esto lo podemos constatar en diversos trámites, como ustedes bien saben, dar de alta a un contribuyente en el Registro Federal de Contribuyentes, en el Seguro Social, y ante cualquier, el impuesto sobre nóminas, el impuesto local, todos esos trámites resultan sumamente engorrosos, particularmente el dar de alta a una persona moral, pues resulta hasta un acto de terrorismo, porque así me lo manifiesta un cliente. Me dice, oye, de verdad es que pues nos comentaron en la oficina qué es lo que iba a pasar, sin embargo, al salir de las oficinas del SAT, salimos prácticamente aterrados por todas las preguntas y la forma en que te las plantean. Prácticamente te prejuzgan como un delincuente. Bueno, pues, al margen me preguntaba él, ¿eso es legal? Pues no es legal, no está contemplado dicho cuestionario, y eso evidentemente, parte de eso, pues se ha generado por toda esa desconfianza, pero también evidentemente por los actos que realizan muchas personas y que, como dice el dicho, pues pagamos justos por pecadores, ¿no? Recordemos que estos cuestionamientos pues surgen prácticamente a la par de cuando se da la reforma de 2014, y particularmente el tema de las operaciones con empresas fantasmas, que conocemos como operaciones inexistentes o simuladas, que regula el artículo 69b. Entonces, justamente se endurecen las prácticas y las políticas para dar de alta nuevas empresas, porque se pretende tener un control particularmente sobre los socios para evitar cuestiones de esta naturaleza, que se generen empresas que simulen operaciones y que también está relacionado con otros temas como lo sería el lavado de dinero. Entonces, bueno, no quiere decir que con esta ley que estamos comentando se vayan a erradicar esas prácticas. Al contrario, hay propuestas que pretenden imponer controles mucho más férreos para la creación de nuevas sociedades. No obstante, esta ley pretende, les comento nuevamente, no es un tema tributario esta ley, es un tema que sí repercute en lo fiscal, sin embargo su naturaleza jurídica es distinta. Entonces, ¿qué pasa con esta ley? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué persigue esta ley? Pues justamente generar un nuevo vínculo de confianza entre los gobiernos y los gobernados. Persigue crear nuevos paradigmas en esa relación, y por supuesto ese paradigma se generaría con base en la confianza. ¿Y cómo se generaría esta confianza? ¿Cómo lo establece esta ley? Realmente es una ley de un articulado muy corto, 16 artículos, pero en cuanto a lo profundo, al impacto que puede causar, la verdad es que resulta de sumo interés, y es que es la razón por la cual la incluí en esta plática. ¿Por qué menciono esto de que puede resultar de sumo interés? Porque el hecho de que uno integre el padrón al que refiere la ley, evidentemente es un padrón que va
a coordinar la Secretaría de Economía. ¿Y qué función tiene la Secretaría de Economía? Va a fungir como el órgano regulador, o más bien la dependencia reguladora, que se va a encargar de coordinar todos los aspectos atingentes al cumplimiento de esta ley. Se va a coordinar pues, los beneficios que pueda obtenerse con cada una de las dependencias, es decir, con las secretarías de Estado, por ejemplo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, Secretaría de Salud, etcétera, con cualquier dependencia, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque de lo que se trata, reiteramos, es un tema de confianza. ¿Y cómo se va a manejar la confianza? Bueno, pues se prevé que en este esquema se cree un padrón que va a aglutinar pues, a todas las personas que voluntariamente concurran a afiliarse a este padrón. Por eso decimos, es un tema voluntario. ¿Y qué beneficios me va a traer el que yo me inscriba y pertenezca a este padrón? Pues primero hay que cumplir una serie de requisitos porque no todos van a poder, así como está planteada la ley, no todos van a poder tener acceso a formar parte, integrar ese padrón. Los contribuyentes, y hago una acotación, aquí para efectos de esta plática le puse contribuyentes, no solamente, reitero, es una ley que se refiere a contribuyentes, prácticamente a cualquier ciudadano que lleve a cabo cualquier trámite ante cualquier dependencia pública puede acceder a este padrón. Y bueno, hay requisitos que cumplir, particularmente me refiero al de los contribuyentes por ser el tema que a nosotros nos resulta de mayor interés, sin soslayar desde luego que pues, otros temas también pueden ser no menos interesantes para nuestros efectos. El contribuyente deberá manifestar que está al corriente de sus obligaciones fiscales. Ese será el primer requisito. La información que se proporcione a este padrón de confianza ciudadana, pues será manejada con las reservas que exige la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General, así como la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces, se pretende que esta información que se recabe por virtud de la integración del padrón, pues estará protegida desde ambos flancos, desde el punto de vista de los sujetos del derecho privado, que se regulan por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y por el derecho público, que es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, estos serían, digamos, requisitos para integrarse a este padrón que regulará la Ley Federal de Confianza Ciudadana. Les comentaba previamente que la Secretaría de Economía será quien regule, pero se creará un consejo consultivo. ¿Y qué funciones va a tener este consejo consultivo? Pues va a cabildear y acordar, buscar que se den beneficios fiscales a través y también facilidades administrativas para que la administración pública se los dé a conocer a los contribuyentes y desde luego esto con la competencia que cada una de las dependencias tenga. Les mencionaba que no solamente se trata de una autoridad o una dependencia como sería el SAT, sino se trata de que toda la administración pública concurra y que otorguen beneficios no solo a los contribuyentes. Reitero, esta plática la estoy dirigiendo solamente a los contribuyentes, pero esta ley no está dirigida de manera exclusiva a ellos, sino a todos los ciudadanos que de alguna manera tengan relación con trámites ante la administración pública federal. Entonces, como primer punto, buscará justamente ese acuerdo para buscar beneficios para los contribuyentes. Como lo había mencionado, la Secretaría de Economía será la encargada de la creación de ese órgano consultivo. ¿Qué es lo novedoso de esto? Que una vez, o el punto importante a resaltar, que una vez que uno esté inscrito en ese
padrón, pues prácticamente, así como está redactada la ley, estaría fuera del esquema de revisiones tradicionales. Y revisiones me refiero no solo a revisiones fiscales con el esquema que conocemos de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, auditorías electrónicas, sino también en otras materias como Ley Federal del Trabajo, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, particularmente en el tema de las inspecciones laborales, en el tema de Profeco, las multas por cuestiones mercantiles, incumplimiento a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y así podríamos señalar diversas instancias, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, etcétera. Entonces, se prevé la eliminación de los visitadores en una gran parte, por supuesto, porque el propósito, el objetivo es que se reduzca el número de revisiones e inspecciones o como se denomine de acuerdo a la ley, al acto jurídico aplicable. En realidad, ¿cómo sería? O sea, tú debes manifestar primero que estás al corriente en tus obligaciones fiscales. Y por ese solo hecho adquieres una confianza, hay un vínculo de confianza entre el gobierno y tú como contribuyente. Sin embargo, no estás exento de ser sujeto de alguna revisión, pero también es cierto que esa posibilidad de que seas revisado, pues se reduce porque lo que se pretende es que dentro de ese padrón se haga un sorteo, que no conocemos hasta el día de hoy cuáles serían las bases para que se realice este sorteo. Estaríamos primero en espera de que se publique esta ley y posteriormente el Ejecutivo, el titular del Ejecutivo, pues publique el respectivo reglamento. De acuerdo a las disposiciones transitorias, se prevé que 50 días después de su publicación, el titular del Ejecutivo tendría esta obligación de presentar el reglamento. Entonces, no conocemos cuál sería el mecanismo para que un contribuyente, pues ahora sí, como lo decimos en forma sarcástica, de repente pues te ganaste una revisión, que sí podrías hacerlo, pero les decía también que el porcentaje se reduce porque de acuerdo a lo que establece las reglas establecidas en esta ley, pues solamente el 1% de todo ese padrón que se integre estaría participando de un sorteo. Evidentemente ese 1% pues iría cambiando de manera temporal, ¿no? Entonces, de acuerdo a las estadísticas, en algunos años, pues seguramente tendrás el beneficio de participar de ese sorteo y ser sujeto de alguna revisión. Entonces, esto es muy interesante porque, reitero, quienes estén en el padrón, pues reduce de manera considerable la posibilidad de ser sujeto de alguna revisión. Otro objetivo de este órgano, o más bien funciones o facultades, es imponer las sanciones ante el incumplimiento de las disposiciones de esta ley que se propone. Las sanciones, pues, por ahí no resulta claro, pero comentaba con un grupo de abogados que posiblemente las sanciones es que si tú si tú rompes ese vínculo de confianza generado entre gobierno y gobernado, porque tú cumpliste los requisitos que establece el reglamento, la ley y en su caso reglamento, pues podría llegar incluso a cuestiones penales. Entonces es muy importante que si esta ley entra en vigor como yo veo muy posible que así sea, pues hay que estudiar de manera profunda la posibilidad de recomendar a nuestros clientes el adherirse o inscribirse al padrón que regula esta ley federal, ley de fomento a la confianza ciudadana. Entonces, este es un primer punto que deseo abordar. Les reitero, pues la trascendencia para mí es que justamente se trata de una cuestión pues totalmente novedosa y que busca romper esquemas que se generaron como vicios después de tantos sexenios. A mí me resulta difícil de creer, sin embargo tengo confianza en que cuando todos en esta vida pretendemos cambiar algo, podemos hacerlo. Me resulta interesante, me parece
A mí me parece una medida buena. Finalmente, no debemos preocuparnos si somos contribuyentes cumplidos y si actualmente todos estamos expuestos a una revisión. Bueno, pues esto, en términos amplios, pues no cambiaría nada con esta ley, porque seguramente si somos parte de ese padrón que se prevé crear, bueno, estaremos sí a expensas pero a través de un sorteo respecto del 1% del universo de ese padrón. Entonces, bueno, pues resulta por demás interesante. Traté de buscar antecedentes en otros lugares. La verdad es que no encontré una ley como tal. Sí encontré que en la mayoría de los países nórdicos justamente funciona con base en la confianza, la relación, el vínculo que se da entre gobierno y gobernado, más no está legislado como aquí se pretende con la creación de esta ley. Pero bueno, en fin, es un tema que no quise dejar de tratar porque a mi juicio, les reitero, como lo hice al inicio, es una cuestión bastante novedosa y que puede ser útil para este cambio de paradigma que pretende generar el nuevo gobierno. También se ha hablado de un Consejo Fiscal Independiente. ¿Qué es un Consejo Fiscal Independiente?